amiguitos, nos da muchísimo gusto que nos están acompañando en este tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. Y recuerda que si quieres enviar algún saludo, nos puedes llamar. Hazlo ya para que podamos pasarlo a tiempo. Recuerda que tenemos una clave helada gratuita que es 01800-714-4323. Y también te recordamos que contamos con una página de internet. Si tú quieres volver a ver esta enseñanza y la enseñanza de los programas anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página, la cual es radiointernacional.org.mx. Pero también nos puedes ver por estos mismos, en este mismo momento, a través de la página de esta televisora, o bien invitar a tus amigos o familiares que viven fuera de esta ciudad. Y la página es canal9tabasco.com. Pero amiguitos, ha llegado el tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso vamos a invitar a nuestro sabio amigo Super Biblia para que nos enseñe los textos que nos aprenderemos el día de hoy. Porque recuerda que nosotros debemos de ser campeones en conocer la palabra de Dios. Así que amiguitos, vamos a repetir nuestros dos textos bíblicos. ¿Están listos allá en casita? Sí. Bueno, el primero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y el segundo dice, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Amén. Oigan, pero qué interesantes y poderosos están estos textos de la Biblia. Y como podemos recordar, amiguito, hemos estado viendo los viajes del apóstol Pablo. Y antes de empezar con esta enseñanza, ¿qué les parece si recordamos los lugares que el apóstol Pablo visitó en su primer viaje? Si quieren yo puedo empezar. Así que pon mucha atención, amiguito. Vamos a recordar que nuestro apóstol Pablo, primero en su viaje que realizó, él se dirigió con el misionero Bernabé. Entonces ellos de Antioquía se movieron a Seleucia. Pero estando ahí, fueron movidos para embarcarse en Chipre. Y aquí en Chipre fue donde ellos comenzaron a hablar acerca del evangelio de Jesucristo en las sinagogas de los judíos. Sí, y una sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para hablar acerca de Dios y estudiar la palabra. Así es, pero ¿saben algo más? Ellos siguieron viajando y llegaron a un lugar llamado Perge. Y de Perge fueron a Antioquía de Siria. Y de Antioquía de Siria se fueron hacia Iconio. Y en Iconio, el apóstol Pablo y el misionero Bernabé hablaron en una sinagoga. Pero hubieron personas que no creyeron en el mensaje de Dios, por lo cual se molestaron mucho contra el apóstol Pablo y el misionero Bernabé. Entonces lograron que otras personas se les unieran y planearon apedrear a los misioneros. Pero el apóstol Pablo y el misionero Bernabé se enteraron del plan y ellos escaparon. Muy bien, entonces te quedaste ¿dónde? En Iconio. En Iconio. De Iconio, amiguitos, se pasaron a Listra. Entonces el apóstol Pablo aquí en Listra empezó y vio a un hombre que estaba cojo, o sea, no podía caminar. No podía caminar. Entonces este hombre estuvo muy atento a lo que hablaba el apóstol Pablo y el misionero Silas. Estaba escuchando acerca del amor de Dios y acerca del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Entonces el apóstol Pablo, cuando vio que este hombre tenía fe, entonces le dijo que se levantara, que se pusiera de pie y que caminara. Y entonces aquel hombre dice que saltó y empezó a caminar. Y eso fue algo maravilloso, sorprendente. ¡Qué milagro! Oigan, pero ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la gente de Listra
Sara pensó que el apóstol Pablo y Bernabé eran dioses. Y ellos les gritaron: ¡alto! Nosotros somos hombres como ustedes y venimos a hablarles acerca de Jesucristo. Y algunos se enojaron al escuchar esto y comenzaron a apedrear al apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que él se mantuvo con vida. Y estas fueron algunas de las cosas que ocurrieron en el primer viaje. Entonces de allí empezaron el segundo viaje, el apóstol Pablo y el misionero Silas, y partieron de Jerusalén y pasaron por Siria y Cilicia, y allí animaban a los creyentes a que escudriñaran más de la palabra, y de allí pasaron a Berde y Listra, y allí conocieron a un creyente llamado Timoteo. Claro que sí, pero después viajaron y viajaron muchísimo y llegaron a Troas y hasta llegar a Filipos. Y entonces el apóstol Pablo con el misionero Silos estaban en la cárcel. ¿Y saben qué sucedió? ¿Pero qué chicos? sucedió? ¡Un terremoto! En las puertas de la cárcel donde estaban los presos. Entonces el carcelero ya quería matarse porque creyó que todos los presos ya se habían ido. Pues fíjense que gracias a Dios y que al apóstol Pablo le impidió al carcelero, él no se hizo ningún daño. ¿Y saben qué más pasó? ¿Qué? ¿Qué Pues pasó? que él acabó creyendo en Jesús junto con toda su familia y este fue un gran milagro. ¡Qué maravilloso! Bueno, y de ahí de Filipos, el misionero Silas con el apóstol Pablo continuaron su viaje a Anfípolis y de ahí a Polonia hasta llegar a Tesalónica, donde había una sinagoga, que ya hablamos que una sinagoga es un lugar donde se reunían los judíos. Y allí el apóstol Pablo hablaba cada sábado a los creyentes, enseñándoles de que el Mesías tenía que morir y después de muerto tenía que resucitar. Así es, amiguitos, Mesías es el Cristo, el Salvador. Y los judíos vivían bajo la opresión de los romanos, por lo cual ellos esperaban a un Salvador. Y es precisamente esto lo que les hablaba y les explicaba el apóstol Pablo, de que él debía de morir primero y para después resucitar. Sí, y algunos de los judíos creyeron en Dios y se unieron al apóstol Pablo y al misionero Silas, pero también habían muchos judíos que no creían en Dios, pero también antes de eso habían muchos griegos y muchas mujeres importantes que también apoyaban al apóstol Pablo y al misionero Silas, pero así como había gente que creía en las palabras que el apóstol y el misionero decían, habían judíos que no creían en Dios, incluso eso levantaba celos en ellos y hacían que ellos buscaran a gente malvada para perturbar la ciudad. Sí, ¿y saben qué más pasó? ¿Qué más ¿Qué más Que pasó? toda esta gente mala fue y se dirigió a atacar la casa de un creyente que se llamaba Jasón. Entonces ellos entraron y empezaron a buscar al apóstol Pablo y al misionero Silas porque querían sacarlos, pero al no encontrarlos acabaron arrastrando a Jasón y a otros hermanos creyentes para entregarlos a las autoridades. Sí, y ellos armaron un alboroto diciendo: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Ellos enseñan que hay un nuevo rey, el cual se llama Jesús, a lo cual mucha gente y las autoridades se inquietaron. Pero Jasón y los hermanos pagaron una fianza y los dejaron libres. Así es. Y los hermanos ya de noche hicieron que el apóstol Pablo y el misionero Silas salieran de inmediato y se llegaran a Berea. Y en Berea, cuando ellos llegaron, visitaron la sinagoga de los judíos. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que estos judíos eran buenos? Pues, ¿y cómo eran? ¿Cómo eran esos judíos? Bueno, pues estos judíos efectivamente eran buenos porque tenían mejores sentimientos que los
los judíos de Tesalónica, pues ellos recibieron el mensaje de Dios de buena gana y también todos los días ellos estudiaban la palabra de Dios para comprobar que lo que ellos le decían era cierto. ¡Wow! ¡Qué bueno ser como los debería, ¿verdad? Sí, claro. Mira, y de Berea el apóstol Pablo con el misionero Silas se movieron a Atenas. Y estando en Atenas, el apóstol Pablo se dio cuenta y se enojó mucho porque era una ciudad que estaba llena de ídolos. La gente adoraba imágenes. Un ídolo, amiguito, es aquella cosa que nos aparta del Dios verdadero. Es una cosa que se ama o una persona, puede ser cualquier cosa, pero eran estatuas que estaban allí en Atenas. Entonces el apóstol Pablo aquí estaba hablando muchísimo y exhortando a la gente. Y también habían allí griegos o unos filósofos. Había mucha gente porque él iba tanto a las sinagogas, pero también hablaba y enseñaba en las plazas. Entonces muchos filósofos decían: ¿qué querrá decir ese palabrero? Claro, y es que cada uno opinaba cosas diferentes, porque otros decían, parece que este es un propagandista de dioses extranjeros. ¿Y por qué lo decían? Porque el apóstol Pablo les anunciaba acerca de Jesucristo y de la resurrección, y por eso lo llevaron al Areópago, que es una colina que se encuentra en Atenas, donde se reunían los filósofos a discutir acerca de diversos temas. Entonces, amiguitos, ellos les preguntaron a Pablo: ¿qué nueva enseñanza nos traes? Porque hablas cosas extrañas. Así es. Entonces, estos atenienses, ya que se dedicaban, y los extranjeros, solamente a oír y a hablar de las nuevas que habían y novedades que estaban sucediendo en su ciudad. Entonces el apóstol Pablo fue hacia el Areópago y le dijo: atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos, porque el apóstol Pablo había observado que donde ellos iban a sus reuniones había un altar que decía al Dios que no se conoce. Entonces el apóstol Pablo les dijo que a ese Dios que no conocen es el que él iba a anunciarles. Sí, y él continuó diciéndoles que el Dios que creó el mundo y todas las cosas, el Señor de los cielos y de la tierra, aquel que no habita en un templo de hombres ni tampoco necesita de nadie, porque Él es quien da la vida a todos y el aire y todas las demás cosas. Sí, y de un solo hombre hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les asignó un lugar y un tiempo para buscar a Dios y quizá como a tientas encontrarle, aunque Dios no está muy lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así también, como algunos poetas dijeron, somos descendientes de Dios. Así es, amiguitos, y como descendientes de Dios no podemos pensar, es más, no debemos pensar que Dios es como las imágenes de oro, plata y piedra hecha por los hombres según su imaginación. Sí, y la palabra arrepentimiento, porque el apóstol Pablo estaba hablando del arrepentimiento. Amiguitos y familia, arrepentirse significa volverse de nuestros pecados, regresar a Dios. Es cuando, pues, Dios nos hace sentir de que algo está malo. Entonces regresamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto tiene que ver con un cambio en nuestra opinión, pero también un cambio en nuestra conducta. Esto quiere decir de que ya no vamos a hacer las mismas cosas que antes hacíamos, porque Dios nos pone ese sentir en nuestro corazón. Entonces, cuando nos arrepentimos, volvemos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón para ahora seguir la verdad. Claro, y saben, amiguitos, por qué las personas que adoran ídolos y dioses extranjeros tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ya ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha elegido. Y ese hombre es Jesucristo, el cual también probó ante todos que Él sería el que iba a usar, porque lo resucitó de entre los muertos. Sí, eso es cierto.
Y todos los atenienses estaban atentos a las enseñanzas del apóstol Pablo, pero cuando empezó el tema de la resurrección de entre los muertos, entonces algunos empezaron a burlarse y otros decían, bueno, este tema lo oiremos en otra ocasión. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se apartó de ellos y solamente algunos creyeron en él, como fue Dionisio, quien era de Areópago, y también a Damaris y otras mujeres. Dios siempre le dio sabiduría al apóstol Pablo para predicar su palabra y del amor de Dios. Y ellos se encontraban en Atenas precisamente haciendo eso, cuando ellos miraron y vieron que había un altar que decía al Dios no conocido. Es decir, que ellos les dijeron que ellos venían a anunciarles precisamente de ese Dios que adoraban y no conocían. Pues Dios en la actualidad nos ha ordenado a todos y en todas partes que no debemos de adorar dioses ajenos y debemos arrepentirnos de adorar a estos dioses, porque debemos de adorar solamente y únicamente al único Dios vivo y verdadero, creador de todo lo que existe en la tierra y debajo de la tierra. Y para ello nosotros debemos de recibir a Jesucristo en nuestro corazón para hacerlo Señor y Salvador. Claro que sí, amiguito. Por eso, si tú en esta mañana quieres arrepentirte de todos tus pecados y recibir la salvación, allí donde estás en casita, puedes repetir con nosotros la siguiente oración. Así que cierra tus ojos y repite con nosotros: Señor Jesús, en esta mañana, te pido perdón, por todos mis pecados. Yo te confieso, como Señor, y Salvador, de mi vida. Escribe mi nombre, en el libro de la vida, y hoy por fe, me declaro tu hijo. Te doy gracias, por mi salvación. Amén. Felicidades, amiguitos, porque ahora eres un hijo de Dios. Claro que sí. Claro, y en esta mañana vamos a orar por cada uno de nuestros amiguitos, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a extender nuestras manos y declaremos: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. Declaramos a cada niño, a cada niña y a cada padre en completa sanidad y en completa liberación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú quieres saber mucho más acerca de Jesucristo, te invitamos a la iglesia Maranata. La dirección es Calle Belisario Domínguez, número 519 de la Colonia El Águila. Mañana domingo tenemos 2 servicios. El primero es a las 8 de la y el mañana. segundo es A las 12 del día. Así que no te lo pierdas. Sí, y ¿qué creen? Que ya nos vamos, pero nos vamos felices, contentos y gozosos. No sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana a través de esta tu televisora Canal 9 en tu programa favorito, La Voz de la Alianza para